Hola, bienvenidos. En este capítulo vamos a aprender cómo generar la edad a partir de una fecha de nacimiento. En este formulario tengo estos datos que vamos a pedir, el nombre y vamos a pedir una fecha de nacimiento. Aquí vamos a escribir cualquier fecha de nacimiento. Vamos a presionar en este botón que nos va a calcular la edad. Nos mostrará en este campo concatenado los años, meses y días. Y aquí lo mostramos por separado. En este botón nos va a permitir agregar a un listbox y a un list view. A estos dos controles lo vamos a agregar y aquí podemos ir agregando conforme vayamos necesitando. En el canal hicieron esa sugerencia de cómo calcular la edad y también cómo agregar datos tanto a un list box como a un list view. En este capítulo estoy abarcando esos temas. Vamos a ver cómo están implementados estos códigos. Primeramente, en el evento initialize vamos a mostrar la fecha actual, para que esa nos sirva para hacer el cálculo de la edad de una persona hasta la fecha actual. En esta parte del código vamos a crear las columnas del list view y aquí vamos a hacer lo mismo con el list box. Vamos a limpiarlo y vamos a crear tres columnas con estas dimensiones. Y aquí están los datos del list view, el nombre de la columna, las dimensiones y aquí estamos diciéndolo a dónde va a estar alineado. Este a la izquierda, este al centro y este también. Una vez que introducimos estos dos datos, al presionar en este botón vamos a hacer esos procedimientos. Primero vamos a hacer una validación, que el texto capturado sea una fecha. Caso contrario, vamos a mostrarle este mensaje al usuario. Una vez que tenemos el dato correcto, en esta variable vamos a llevarnos la fecha de nacimiento. Aquí vamos a hacer otras validaciones. Si la fecha ingresada es mayor a la fecha actual, vamos a mostrarle este mensaje, porque pues obviamente si capturamos una fecha posterior a hoy, pues no tiene sentido. Aquí vamos a tener otra variable con la fecha de hoy con estos datos, el mes, el día y el año. Esta va a ser otra variable que nos vamos a llevar la fecha de nacimiento con ese mismo formato. Primero el mes, el día y por último el año. Estas otras variables donde vamos a tener por separado el año, el mes y el día. Y aquí vamos a concatenar para mostrar en un solo campo la edad, como lo vimos al inicio de este capítulo. Y aquí vamos a mostrar en cada uno de los campos por separado el año, mes y día. Y para agregar estos datos al list view, vamos a hacerlo de esta forma. Aquí vamos a agregar primero el nombre, después la fecha de nacimiento y la edad. Y de esta forma lo vamos a agregar al list box. Aquí estamos haciendo mención al nombre del list box. Esta propiedad add item nos va a permitir agregar y mediante un ciclo for vamos a agregar los tres datos: el nombre, la fecha de nacimiento y la edad. De esta forma es como logramos hacer este procedimiento, calcular la edad y agregar los datos al list view. Así de sencillo es como hacemos este procedimiento. Eso lo vamos a lograr de esta forma.
Escribimos la fecha de nacimiento y calculamos la edad. Aquí vemos de forma concatenada los tres datos, año, mes y día, y aquí lo vemos por separado. Agregamos cuantas veces sea necesario.